El año pasado descubrí a Mariana Enríquez, una autora argentina que, entre antologías y novelas generalmente de terror, tiene un libro que habla sobre sus visitas a distintos cementerios de todo el mundo. Y en cuanto me enteré de esto pensé, la tendré que leer, vaya. Entonces me puse a investigar. ¿Qué ha sacado últimamente? ¿Una historia sobre sectas y deidades oscuras? Vale. ¿Con referencias musicales de rock psicodélico y progresivo? Interesante. ¿En la que tiene peso el contexto sociopolítico? ¡Dame eso ya! Hoy hablaremos del original estilo de Mariana Enríquez utilizando como referencia varios de sus libros y en especial su última novela, Nuestra parte de noche. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. En solo unas horas, toneladas de piedra y lodo arrasaron la ciudad. Para la portada de Nuestra parte de noche, novela de Mariana Enríquez que ganó el premio Ralde de 2019, se escogió el cuadro de Cabanel, El ángel caído. En él se representa a Lucifer bastante enrabietado con Dios, al ángel más bello personificando al mal en contra de su creador. Se podría hacer una comparación directa con uno de los personajes de la novela, pero lo que está claro es que de eso nos va a hablar su historia, del mal, de la oscuridad. Es 1981. Juan y su hijo Gaspar atraviesan Argentina para acudir a un evento especial y oscuro. Un ceremonial que la Orden, institución a la que pertenece la familia de la difunta madre de Gaspar, celebra cada cierto tiempo con el objetivo de conseguir la clave de la inmortalidad. El problema es que la oscuridad, la deidad a la que rinden culto, no es del todo clara con sus mensajes. Además, las consecuencias de cada ritual son catastróficas para el cuerpo y la mente de Juan, que es el medium que necesitan para llevarlos a cabo. Temiendo que su hijo Gaspar haya heredado sus capacidades y pueda convertirse en una herramienta para la Orden en un futuro, Juan intentará alejarle de ese destino. Pero no será fácil teniendo en cuenta el poder que pueden llegar a ejercer los miembros de este culto, por lo general gente acaudalada y enlazada con el poder opresivo de la dictadura del momento. La forma de contar la historia consiste en darnos pinceladas, saltando en el tiempo y dividiendo el libro en partes muy diferenciadas que luego ya tú vas enlazando. No hay una trama clarísima, pero sientes que avanza y que ocurren eventos interesantes continuamente. La historia se centrará en conceptos como la herencia o el poder, que no es poco. Reflexionaremos sobre la maternidad, el dolor, la muerte, la sexualidad. Son muchos temas los que abarca Nuestra parte de noche, que nos sitúa en la Argentina del siglo pasado. La magia negra, los santos no reconocidos por la Iglesia Católica, el folclore de esas tierras, son elementos que une en esta novela, creando una coherencia poco usual en este tipo de terror más esotérico. Nos encontramos con entidades como la Orden, la Oscuridad, el Otro Lado, que aunque tengan nombres bastante genéricos, esconden un mundo muy rico y detallado que cuesta olvidar. Y aunque este ya es suficientemente interesante, lo que realmente me fascina es el paralelismo que hace con él y la situación política y los movimientos sociales del momento. Por ejemplo, hay una clara relación entre esta orden y las dictaduras del siglo XX. Con la familia principal de la novela está hablando de la dictadura cívico-militar y el drama de los desaparecidos. Con Encarnación, una chiquilla española que se menciona en cierto punto de la novela, nos está hablando de franquismo. También nos encontramos con una medium africana, cuya historia está estrechamente ligada al colonialismo británico. Y volviendo a todo esto de los santos, así como las leyendas de su tierra, dan un toque personal que me encanta. Gracias a sus libros he podido conocer la leyenda tras el Gauchito Gil, o la dramática historia de San Huesito, el niño que fue brutalmente asesinado y cuyo lecho es ahora una especie de santuario, o qué implica San la Muerte y lo que algunas personas han llegado a hacer en su nombre. Por no hablar de los brujos mapuche, la brujería de Chiloé y la figura del imbunche que recomiendo buscar solo si tenéis estómago. De alguna forma me recuerda a lo que hace especial a la saga de Geralt de Rivia, por ejemplo. Vaya volantazo, ¿eh? El incluir dentro de un estilo prácticamente universal, como es la fantasía medieval en el caso de Sapkowski y el terror en el de Enríquez, el folclore propio de allá donde han crecido. Otro ejemplo más nacional sería el videojuego Blasphemous, que a través de acercarse a la estética andaluza de la Semana Santa o de las pinturas de Goya, el estudio ha conseguido un producto con personalidad que ha encandilado a gente de todo el mundo. Por cierto, no he podido encontrar fanarts de este libro y eso me pone triste. Hay material de sobra. Los protagonistas tienen mucha oscuridad en su interior, pero no puedes evitar empatizar con ellos. De alguna forma identificamos aspectos de gente de nuestro día a día, y lo que es peor, de familiares, de parejas o de uno mismo. Si sois asiduos en el canal ya sabréis la importancia que suelo darle a los personajes. Básicamente la historia puede estar muy bien, muy cerradita, pero si el elenco no es humano, el libro me va a dejar frío. Y este no es el caso. No solo nos encontramos unos personajes muy variados y trabajados, sino que crecemos con algunos de ellos. La mayoría están dotados de una ambigüedad con la que los sientes muy reales.
El padre que agrede a su hijo a pesar de ser lo único importante para él, por ejemplo. En cambio, en los antagonistas es que son muy antagonistas. Representan esa maldad pura que tanto nos gusta odiar, pero sin caer en el es malo porque es malo. Y es jodido, porque no nos cuesta imaginar esa maldad por parte de oligarcas de ese calibre. Gente con tanto poder que pasan la barrera de la cordura. Débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Gente para la que los de abajo o no son nadie o son una herramienta para un fin totalmente egoísta. Da miedo. Hay un personaje interesante en la novela, Adela. Bueno, hay muchos. Todos, pero hay una cosilla que me gustaría mencionar sobre ella. Adela es una niña rubia a la que le falta un brazo. Me enteré de que no era la primera vez que la autora escribía sobre ella, y es que resulta que protagoniza uno de los relatos de Las cosas que perdimos en el fuego, antología que pedí en mi librería en cuanto acabé la novela. Sin entrar en spoilers, no es que compartan universo las dos obras. Tienen cosas en común, pero mientras el cuento de la casa de Adela trata sobre el origen de la leyenda urbana, en la novela integra esa idea al mundo y la trama con bastantes cambios. Es como que la autora la quiso traer de vuelta para contar su historia desde otra perspectiva. ¡Tenga cuidado! ¿Qué? Ahí dentro hay fantasmas. ¿Fantasmas? Por aquí todo el mundo dice eso. Y ya que hemos tocado detalles más específicos de cómo idea y escribe Mariana Enríquez, ¿por qué no entramos de lleno? Aunque en la novela nos encontramos conceptos que rozan la fantasía oscura, Enríquez tiene una forma peculiar de ponernos la piel de gallina. Y esa forma es no inventándose prácticamente nada. Los horrores de sus historias son reales. Son sucesos que han aparecido en periódicos, en la televisión o que te encuentras en tu día a día caminando por la calle. Y alguno podrá pensar que, bueno, entonces no será tan jodido, o no es terror sino algún tipo de suspense, ¿no? Pero cuando lees sobre la decapitación de un niño como ofrenda a San la Muerte, sobre cómo la policía obligó a unos chicos a nadar en un río contaminado, o sobre Omaira, una niña colombiana que, tras días atrapada como consecuencia de las inundaciones provocadas por un volcán, murió con la esperanza de ser rescatada, la cosa cambia, ¿no? De hecho, ¿hasta qué punto no es más terrorífico? Y a todo esto hay que sumarle el tema de las dictaduras. No sé vosotros, pero a mí me da especial miedo la idea de vivir en una, que al final es una forma de gobierno que funciona esencialmente a través de infundir temor. Encontramos una clara obsesión por la violencia institucional, que desgraciadamente ha sido y es el pan de cada día de muchos países. Por otro lado, recurre a pequeñas píldoras de gore que pueden llegar a recordar a Clive Barker, nivel mutilaciones o una caja llena de párpados. Sí. También comparte con el escritor inglés la fascinación por la leyenda urbana. Yo soy lo que hay escrito en las paredes, el susurro frente al espejo. Y sin estas cosas no soy nada. Solo que la visión de Enríquez es algo más moderna, llegando a acercarse al creepypasta en algunos de sus relatos. Al fin y al cabo, ¿no es una especie de evolución de esta? Por lo tanto, encontraremos un montón de casas malditas o desgracias que han dejado algún tipo de huella. Tampoco peca del excesivo minimalismo que tan de moda está ahora, que yo, como amante de Lovecraft y King, pues tampoco comprendo del todo. Y precisamente podemos ver mucho a King en su obra. Sin ir más lejos, al principio de nuestra parte de noche, Juan y Gaspar van a un hotel y el niño ve un fantasma por primera vez. El padre, triste, empieza a asumir que a lo mejor su hijo ha heredado sus capacidades y le enseña cómo poder dejar de ver a estos entes. Os podéis imaginar a qué libro me recuerda. Otra de las partes de la novela tiene los vibes de It, ¿no? Con el grupo de niños que les pasan cosas, no os voy a adelantar nada. De hecho, hay un personaje llamado Stephen como homenaje a King. La booktuber Nadia Gerbaudo menciona la posibilidad de que Tali, otro personaje cercano a Stephen, puede ser una referencia a Tabitha, la mujer del autor de Maine. Aún así, luego va a otra cosa que se aleja bastante de King, y es que recuerda a La carretera de Cormac McCarthy, con esto del padre y el hijo viajando rodeados por un aura de pesimismo. Se siente en el aire y nosotros compartimos esa perspectiva de niño con Gaspar, que no sabe qué está ocurriendo realmente ni por qué su padre está de tan mal humor. Pero cuidado que las referencias siguen. Hay una parte en la novela situada en los 90 que está escrita al más puro estilo de investigador lovecraftiano, solo que el lector sabe el porqué de esos sucesos indescriptibles que vive la periodista que la protagoniza. Y ya si vais a Las cosas que perdimos en el fuego, al relato de Bajo las aguas negras... ¿Os acordáis del caso que he mencionado de la policía obligando a unos chavales a nadar en un río contaminado? Pues Mariana Enríquez coge la maldad pura que envuelve a este suceso para crear su propio relato de horror social lovecraftiano. El agua, el culto, la degeneración genética, creo que no le falta ningún ingrediente. Os prometo que no tiene pérdida y sobre todo si sois fans del autor de Providence. Hemos hablado de cómo encontramos influencias de la realidad y de otros autores del género, pero hay más factores a tener en cuenta. El resto de artes.
Los escritores de mitad del siglo XX para adelante empezaron a tener como referencia el cine o la música más popular. Y en el caso de Enríquez, el rock, desde el más progresivo de los 60 hasta el black metal, se respira en sus páginas. No solo nos encontramos música diegética, ya que varios personajes son apasionados de esta y escuchan a sus grupos favoritos, sino que está presente en la atmósfera de muchas de las partes del libro. En una de ellas nos remontamos a los años 60 y 70 y vivimos el ambiente inglés del momento, el movimiento hippie, el ácido, la revolución sexual. De hecho, nos topamos con el cameo de un tal David Bowie. Al cabrón es que le pegan este tipo de historias. Por otro lado, la autora nos presenta otra dimensión, en la que no profundizaré por temas spoilers, y en la que se siente el metal más pesado. Se trata del otro lado, que realmente está basado en el arte de Alfred Kubin, para que veáis eso que decía de coger referencias fuera de la literatura. Al leer sientes que estás ahí porque utiliza una imaginería y unas sensaciones fáciles de visualizar y con las que conectar. Habla de parajes grises, brazos en el agua, gente colgada de árboles, un ambiente similar a un aliento. ¿Quién no ha cogido el metro por la mañana y no ha sentido eso? Ese aire caliente que no es aire y huele regular. Durante estos pasajes no podía dejar de imaginarme portadas de álbumes de black metal. La poesía también es importante. Sin ir más lejos, es un poema de Emily Dickinson el que da nombre a esta novela, Nuestra parte de noche soportar. E igual que ocurre con la música, hay personajes enamorados de la poesía, además de encontrarnos menciones a poetisas como Alejandra Pizarnik o Silvia Plath. En definitiva, bastante completita la novela, ¿no? Soy muy fan de autores como Mariana Enríquez, que buscan dar al terror el estatus que se merece, al género en general, pero especialmente al terror, que tan en segundo plano suele estar comparado con la ficción más realista. Este género no consiste simplemente en dar miedo, es la herramienta perfecta para hablar de los rincones más oscuros de las personas y por consiguiente de nuestra historia. Es un tipo de literatura que en ocasiones encuentro más humana que otras vertientes mejor vistas. He sentido que Nuestra parte de noche, a pesar del mundo que plantea y el amplio elenco de personajes que tiene, es una novela muy personal. Cómo habla de lo que es crecer durante una dictadura y las barbaridades que acaban por ser normalizadas. Las drogas y el movimiento musical de los 70, el despertar sexual durante la época del VIH, la idea de que traer niños al mundo puede ser de alguna forma un acto de egoísmo, de querer extender la vida de uno a partir de otro individuo. Hola, papá, mamá, os quiero. Y ya que estamos acabando, qué menos que hablar del final, sin spoilers. Volviendo a lo de las pinceladas de antes. Igual que un cuadro, cuando está terminado, pues no sorprende. Llevas viendo todo este tiempo el boceto y cómo va tomando forma. Y es curioso porque es una conclusión cerrada, que no es lo normal en su obra. Los cuentos de Enríquez tienden a ser inconclusos y ambiguos, pero según ella, los finales abiertos son los que mejor encajan con los tiempos que nos ha tocado vivir, en los que la incertidumbre está a la orden del día. Y os reto a leer sus relatos y a decirme que, a pesar de ello, no funcionan como un reloj. Son muy refrescantes en ese sentido. Da que pensar respecto a la importancia que le damos a los finales en comparación a todo el camino previo. En definitiva, esta es una novela en la que se nota que la autora tenía la idea en la cabeza y ha fluido. Es una experiencia a la que vale la pena apuntarse y dejarse llevar, aunque por el camino pierdas alguna que otra extremidad mutilada. Entre pastos altos y sobre un camino embarrado, los charcos brillantes como espejos bajo la luna. Le tomó la cara entre las manos, se agachó para mirarlo a los ojos y le acarició el pelo. Y le dijo: «¿Tenés algo mío?» «Te dejé algo mío. Ojalá no sea maldito. No sé si puedo dejarte algo que no esté sucio, que no sea oscuro. Nuestra parte de noche».